PodCla, de Cooperativa La Altagracia. Hola, 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 familia cooperativista, somos PodCla, un proyecto de Cooperativa La Altagracia. En esta ocasión estaremos hablando de época, de generación, cosas que se hacían antes y que ahora ya no se hacen. Para esto hemos traído que mejor que una persona que va a hablar desde la experiencia. Es una ricura de ser humano, muy conocido en Cooperativa La Altagracia por ser esa paz en un ser humano. Todo lo que es paz lo representa nuestro querido y excelentísimo para mí, don Pedro Rodríguez. ¿Cómo está, don Pedro? Muy bien, muchas gracias después de todos esos halagos. Ay, a pues, mí me encanta, me pone muy uno- feliz siempre estar uno con se usted. siente feliz Claro. y agradecido de que me hayan invitado a este proyecto tan interesante de Cooperativa La Altagracia, mi cooperativa. Ah, sí, la cooperativa de todos. Exactamente. Don Pedro, usted escuchó el tema. Primero cuénteme de dónde viene usted, o sea, cuál es su origen, para nosotros como que remontarnos a ver qué tiempo también tiene usted viviendo en esta hermosa República Dominicana. Bueno, este ser humano que para servir a Dios y a ustedes está presente ahora mismo, nació aquí en la Cordillera Septentrional, en una comunidad llamada Jacagua Adentro, el 13 de mayo del año 1953. Eso O fue sea, otro día. bien sumados son 70 y bien celebrados parecen como 90. ¡Ay, qué 70 bien rico! vividos. ¿Y ha sido duro mantenerse estos 70 años? Bueno, déjenme decirle que nada es fácil. Sin embargo, con el amor con que uno viva la vida, así mismo será de fácil o de difícil. Por ejemplo, yo cuando nací, en mi niñez, yo era un niño, soy un niño de una familia muy pobre, pero sobre todo una familia muy trabajadora, y era una vida donde el niño tenía actitudes de trabajo desde pequeño, porque los padres, la madre se dedicaba a los quehaceres del hogar. Para lavar su ropa tenía que trasladarse, la ropa de la familia tenía que trasladarse a veces hasta 1 kilómetro más para ir al río donde estaba la cañada a hacer ese tipo de labores. Mientras tanto los niños tenían que acompañarle para ayudarle a cargar la ropa, tenían que acompañarle para de allá para acá traer el agua. O sea, que es como algo que se va inculcando Sí, según van creciendo. el agua que se consumía en la casa, que estaba a distancia del río, había que cargar a los muchachos, los niños, entonces nosotros teníamos que hacer eso. Luego viene la etapa de que ya uno entra a la escuela primaria, pero ¿qué hacía yo? Que para ganarme lo de la merienda, yo antes a los vecinos que tenían un poquito más de recursos, yo cargaba 10 latas de agua todos los días antes de las 7:30 de la mañana, desde donde estaba el río, donde estaba el charco, para que esa gente me dieran cada uno 2 centavos, entonces yo poder tener mi merienda asegurada en la escuela. Wow. Dios mío, o sea, eso es algo que se hacía antes, porque Sí. incluso estamos hablando hasta de la economía, Exacto. teníamos centavos. ¿Hasta qué año aproximadamente teníamos aquí ese cambio del centavo al peso? Sí, sé. porque No, ya no son- todavía existe el centavo. A ti hay que devolverte el chele, como se le llamaba, ahora se le llama peso. Pero todavía existe. Lo que pasa es que en algunos lugares se quedan si te sobran 2 centavos, que eran 2 pesos, que son 2 pesos ahora, no te lo devuelven. Pero eso todavía, dentro de lo que es la circulación de la moneda nacional, eso está. Pero volviendo a la parte intrínseca de mi nacimiento, en esa loma, luego que yo hago el nivel primario, para llegar a hacer el intermedio, como le llamaba, yo tenía que caminar 16 kilómetros a pie todos los días a agua o a sol, dependiendo de cómo Y estuviera el ahora clima. tan fácil que Sí, es para entonces, uno poder transportarse. ahora tu hijo o mi hijo, cuando ustedes lo tengan, pero yo que lo tengo, necesitan un carro para ir de aquí al jardín botánico, que está a menos de 1 kilómetro. Entonces, también hablar de la época de cuando yo nací, la diversión, por ejemplo, de nosotros los muchachos, era una yagua, tú subirte a la loma y
y salir rodando para abajo, ese era un carro. Ay, qué chulería. Sí, ahora no, desde que un niño nace, de una vez le facilitan una tablet, un Una teléfono, tablet, y una antes eso no se bicicleta, usaba. una bicicleta y ya cuando tienen 12 están pensando en un carro. Exacto. Otra de las diversiones nuestra era la famosa hamaca Ay, sí. y el columpio, pero el columpio era, tú amarrabas una soga a la cierta mata. altura, una mata, un ramo, entonces tú desde este lado te lanzabas al río que está al otro lado del río. Generalmente se colocaba en un árbol que estuviera a orilla de un arroyo, un río. Entonces tú te montabas y andabas de allá para allá. Y el famoso juego de pelota, que era que nosotros hacíamos una pelota con trapo o con goma de esa que ya ustedes no conocen, la chancleta, pero era un calzado muy famoso en los tiempos de mi niñez. La samurai. Sí, la samurai o la pizza, aquello que dicen. Sí, ellos se ríen porque ellos son de ahora, pero ya han oído mencionar. Porque Sí, todas las claro. cosas jocosas, digo morbosas, caminan solas. Sí, Sí. nosotros tenemos conocimiento por hablar las redes sociales, Sí. del TikTok, del Instagram, que vienen con esas fotografías y el mismo internet, pero no porque la hayamos Pero usado per incluso se. hay algunas cosas que Pedro mencionó, como las hamacas, columpios, que cuando yo estaba más pequeña, que iba al campo donde mis abuelos y bisabuelos, yo me acuerdo que mi bisabuelo nos tenía 2 columpios, a mí y a mi hermana. Cada vez que nos íbamos para allá, eso era para el columpio, la tarde entera. Y la hamaca, uno descansa mucho en las hamacas, no hasta duerme. Y si tú te pones a pensar, ¿tú cuántos años que tú tienes? 22. 22, o sea, tú no eres tan vieja, tú no Exacto. tienes tanto tiempo aquí viviendo en la tierra, pero ya las hamacas no se están utilizando. No, porque casi no. Don Pedro, me imagino que en su tiempo era algo común para todos, Sí. no para una clase en específico, ¿sí? Sí, correcto. La hamaca se usaba para prácticamente en todas las familias. Ahora, donde tenían ciertos recursos, habían dos diferencias. Era una hamaca especial que tenían y el señor de la casa tenía un sillón altote que tenía casi 2 niveles, mientras que nosotros los que éramos pobrecitos teníamos una silla o un banquito de madera que se hacía. Entonces tú ibas a los hogares y tú te sentías cómodo en esos bancos, que eran de aproximadamente 1 metro, así, o 1,5 metros, y era toda una chulería. Otra cosa era la forma de compras, que por ejemplo ahora tú vas todo y vas al supermercado y viene con el carrito lleno, de allá va en carro, es lo primero. Antes yo recuerdo que mi papá tenía que montar un burriquito que teníamos y coger a 18 kilómetros en su burriquito a traer algo para venderlo a la ciudad, para entonces comprar las cosas que eran necesarias en el campo, por ejemplo el pan, el arroz, que aunque se produce en el campo, generalmente hay que comprarlo en la ciudad. Las habichuelas, lo que menos se compraba eran los guandules y esa cosa, y eran de las cosas que caracterizaban más o menos esa vida. Hasta en el aspecto de los vicios, habían lugares donde la gente tenía lugares específicos para comprar su puro, un famoso tabaco de andullo que se vendía, que era muy bonito, y muchas cosas que hoy la gente desconoce, el sacrificio que hubo de hacer para hoy nosotros contar con una sociedad más moderna. Fueron tiempos muy difíciles, por ejemplo, en el campo hay cosas que se hacían que hoy no se hacen. Hoy tú tienes una comunicación que todo te lo lleva a la casa. Recuerdo que en mi campo, Jacagua adentro, en un lugar que se llama Los Higos, habían unos señores que mataban animales, sacrificaban animales para la venta. Entonces ellos tenían una forma de comunicación que era un jututo. Se llamaba un jututo y era una especie de una bocina avisora que ellos la sonaban allá en aquella montaña. Entonces si ellos hacían 3 veces, era carne de puerco, de cerdo. Y si lo hacían 4 veces, era carne de res. Y así si tenían también un punto definido para cuando eran carne de chivo, por ejemplo. Entonces son historias que a veces ustedes ahora la creen inciertas, pero que eran realidades que la vivía el hombre del campo. Igualmente aquí en la ciudad había una forma de vivir, porque yo llego a la ciudad a la edad de 15 años, ya un jovencito, un adolescente bien, y recuerdo que la vida también era
muy diferente a la de ahora. Nosotros, nuestro hobby favorito, bueno, era leer los Paquitos, unos libritos que llamaban Paquitos, unas literaturas, y también el juego de ajedrez. Era una de las pasiones de los jóvenes de los años más o menos hasta los 60, 70, casi hasta la década de los 80. También la forma de compra en la ciudad era diferente. Había un aspecto que el joven lo cultivaba, que era la honestidad. Increíblemente, los jóvenes ahora son honestos porque son de acuerdo al padre, al hogar, a las familias. Pero aquel joven tenía donde quiera que iba un ejemplo. Por ejemplo, yo me levantaba, valga la redundancia, yo me levantaba a las 5:30 de la mañana y ya el panadero había pasado por la esquina y dejaba el pan en una funda guindando de la aldaba del colmado. Y volvía a buscar el dinero. Y se iba y regresaba después de las 11 a buscar su dinero en la tarde, cuando ya sabía que el colmadero había vendido el pan y había a buscar su dinero. Y él tenía esa confianza, pero uno como niño, como joven, no se atrevía a ir y ponerle la mano a ese pan o a esa cosa que se dejara en un lugar oscuro, fuera el que fuera. Ahora no, ahora están todos lo que son los riesgos de la honestidad y la seguridad, sí, se ha perdido bastante. Y seguridad. ¿Cómo era? Yo quiero saber, usted llega aquí a los 15 años. ¿Qué usted hizo de cuando llegó? O sea, ¿qué cosas tuvo que hacer? ¿Se casó en ese momento? ¿Cómo era el buscar pareja en ese tiempo, a diferencia de ahora, que se ha complicado? Mi abuela, incluso antes de partir, que en paz descanse, me decía, te tengo mucha pena porque te toca buscar una pareja en esta generación. ¿Por qué tan severo el asunto? ¿Cuál es la diferencia tan marcada en ese entonces a ahora? No, lo que sucede es que siempre el joven tiene que tener un norte. Antes era diferente porque todos los jóvenes teníamos la mente puestas en proyectos positivos. Antes no había un joven que tenía un proyecto pensando en yo me voy a ir a vender droga, a hacerme amiguito fulano para vender droga. Yo no había ese proyecto de yo me voy a hacer amiguito de fulano para que me ayude a hacerme pelotero. El joven iba a la ciudad pensando en hacerse de una profesión. Y para eso se enfocaba. Yo llegué a vender naranja en una esquina. Yo llegué a ayudarle a mi hermana a vender en un friquitín, que es donde se vendía toda esa cuestión, fritura, morcilla, todo eso que se llama friquitín. Yo también llegué, no sé si ustedes han pasado por los multis que están al lado del cementerio de la 30 de marzo. Yo ahí cargaba piedra y la subía a la cabeza, peñones de 30, hasta de 30 libras por una escalerita o dos para subir allá para ganarme mis pesos. Sin embargo, ahora cuando tú le dices a un joven, tú le haces una propuesta de un trabajito así, ¿tú crees que dice que sí? Claro que no. Dicen como don Ramón, lo malo no es buscar trabajo, sino tener que trabajar. Entonces, toda esa diferencia se da. Nosotros teníamos siempre el deseo de aprender un oficio. El joven se iba a la puerta de un taller de zapatería, a la puerta de un taller de banitería, y iba hasta 50 veces hasta que le dieran trabajo ahí. Entonces ese joven aprendía y se ponía, en el caso nuestro y varios amigos y familiares, en el día lo estábamos trabajando y en la noche íbamos a la escuela. Luego más tarde uno ya sigue con el deseo, llegamos a la universidad y el ritmo de vida es el mismo. Yo recuerdo que trabajé en una empresa en la capital donde se hacían estufas, que cada vez que una chipita de los componentes químicos me caía, me hacían un hoyo en la piel. Y la ropa ni se dice. Entonces uno tenía que trabajar con una bota y unos guantes hasta acá, pero como quiera, le penetraban, le incidían en uno. Entonces yo nunca pensé en dejar los estudios, sino al contrario. Entonces, usted salió, vamos a decir, del campo a los 15. Entonces, sí, usted se puso a trabajar y en la noche iba a la escuela, al bachiller en ese entonces. Sí, correcto, hasta hacer el bachillerato.
Luego de, usted mencionó que trabajó en Santo Domingo en una fábrica. ¿Usted se mudó de Santiago a Santo Domingo? Correcto, porque antes la universidad de los pobres era la UAS. Y estaba en Santo Domingo. Y entonces. era la ilusión, el sueño. ¿Y qué Como- usted estudió? Esa era la Pucamaima de ahora. Sí, esa era la Pucamaima de ahora. Yo llegué a la universidad a estudiar con la intención de estudiar ingeniería química. Luego estuve en comunicación, pero realmente no terminé la carrera. Sí, porque tenía una situación de salud un poquito precaria y regresé a Santiago, pero aún con la intención de seguir. Fui y tomé un test en la Pucamaima y no lo superé, pero no seguí, me puse a estudiar idiomas, pero junto a estudiar idiomas yo estaba haciendo la comunicación práctica. Estuve en un noticiero que se llamaba La Situación Mundial, estuve en Mundo Noticias, estuve en Radio Quisqueyana, estuve en Radio Cibao, en Radio La Voz Española, en una serie de emisoras que para ese entonces era la que formaban a los periodistas. Wow, qué De manera trayectoria. empírica, que al fin y al cabo ya casi está desapareciendo el empirismo, pero es parte fundamental de lo que es el inicio de las cosas en el país. Si hoy hay universidades donde se imparte la carrera de comunicación social, es porque estuvimos estos pioneros con anterioridad. Claro, en la gran mayoría. Sí, correcto. Ya se imparte. Entonces, básicamente, antes tenían todos los jóvenes ese deseo de superación, trabas que encontraban, trabas que superaban y seguían hacia adelante, a diferencia de ahora que uno como que al tener tantas facilidades se rinde más fácil, el dinero quizás ahora no cuesta tanto conseguirlo en comparación con el tiempo de ustedes. Entonces, ¿usted cree que se deba a eso, a ese deseo de superación que marca la diferencia de que la juventud esté tan distinta como era anteriormente? Mira, nuestros padres en aquel entonces no eran tan visionarios como ahora, porque ahora, además de ser visionario, están las necesidades cotidianas del ser humano. Pero también nuestros padres eran una gente que tenían un carácter. Y ellos, ahora por ejemplo, hay un niño que le trae tú le compras una mochila y le entra todos los libros y la cosa y te le traen en la cara. Antes uno no se atrevía a hacer eso. Mi papá, nuestros padres nos compraban un cuaderno y nos lo dividían, lo partían en dos, igual que el lápiz. Entonces nosotros, obedientemente, con ese lápiz, con ese pedazo de lápiz, que uno quería que le dieran el pedazo que tenía el borrante, porque era más fácil para llegar, pero nunca uno... o sea, les quiero resaltar que la característica principal de aquel niño, de aquel joven de ayer, era la obediencia. Sí. Ese valor, pero esa obediencia estaba combinada en una especie de, podría cualquiera llamarle temor, pero también de respeto. Claro. El hecho de que tú encuentres todavía personas que de mi edad, a otra persona que sea similar a mí, a veces le diga tío, es porque uno le inculcaban eso, de que una persona en la comunidad tenía un respeto que tú debías de guardarle, y ese señor no te maltrataba, pero te cuidaba. Y los ¿verdad? padres, mi papá me decía, en mi tiempo, si tú hubieras nacido en mi tiempo, el vecino te podía corregir, te podía Sí. hasta dar una pela si te veía haciendo lo malo, y ahora ni siquiera eso, o sea, ahora pasa algo y alguien te ve y es como caso omiso. No, es que no tiene que verte, tú misma le vuelas arriba el que te pasa por el lado. Y por eso es que hay tanta delincuencia y tantas cosas y tantos jóvenes violentos, Sí. porque no guardan disciplina. En la vida primero hay un respeto que tú tienes que guardar, solo es a Dios, el respeto a Dios. Después a tus padres, a tus hermanos y a todo el que sea, porque todo el mundo merece respeto. Claro. Pero a veces hay personas que tú tienes que respetarlo por alguna condición social, porque sean personas que te den un buen consejo, sean personas que te ayuden a abrir camino, pero ahora entonces ahora se está perdiendo mucho esa característica de que los padres no le inculcan eso a los hijos. Al contrario, muchas veces le dicen, si te dice algo, rómpele la cabeza.
Sí. O amenazan, si te dejas dar en la escuela, yo te voy a dar encima de donde te dieron. Y van a la escuela Ajá. el papá y desafía a la maestra. Sí, y desafía incluso a todo el han mundo. pasado varios casos de Sí. que los maestros ahora no le pueden ni hablar mal a los estudiantes porque el ministerio ha tenido como nuevos reglamentos que al estudiante básicamente no se le puede tocar, y antes los maestros podían hasta reprender al estudiante Mira. si cometía algún error, por así Ni alarle decirlo. las orejas a la niña porque le daña el maquillaje. Ay, don Pedro, gracias. Me siento muy feliz. Me transporté a eso y yo ni siquiera lo viví. Para ir culminando, ¿extraña usted esas cositas que nos cuenta ahora? ¿Ha sido difícil vivir en este día a día? Bueno, la historia es recordar Recordar es vivir. los hechos del pasado, y más cuando los hechos del pasado forman en ti, son la parte que te formaron. Yo realmente extraño todo eso que te digo, mi juego de belluga, mi juego de pelota, pero también reconozco que cada etapa se va superando, entonces tú tienes que adaptarte a la que te tocó ahora. Y ahora me tocó la de la adulteo, como dicen la de los viejos, como dicen, y la disfruto ya a plenitud. Cada vez que yo cumplo años, ahora que cumplí 70, eso fue una fiesta por todo lo alto. Porque, Wow. Por la ventana. sí, porque cuando tú cumples 50 lo tienes que celebrar más o menos así, pero cuando cumples 60 es así, porque ya tú viviste 10 años más. Diobeli, ya tú sabes, a disfrutar cada año. ¿Y que qué tú vivas. usted nos recomendaría a nosotros los jóvenes que estamos viviendo, vamos a decir, una nueva época? Porque hay muchas cosas que antes se hacían que ya no. ¿Qué usted nos recomendaría? Para que lleguemos a esa edad así, luciendo tan precioso, con esa memoria, con esa sabiduría. Enfocarse, es la palabra. Ahí mire Ahora, la cámara y háblele ahora, a esa juventud que nos ve y nos escucha. enfocarse, pero para tú enfocarte en un proyecto de vida, tú tienes que partir de la humildad. Nada es posible lograrlo si no hay humildad. Se logran cosas a veces, pero son negativas, se reviertan contra uno. Entonces, partir de ahí de ser humilde, no importa el lugar, la meta que hayamos alcanzado, mientras más alto estemos y no caemos, más duro nos damos. Es el refrán. Entonces, yo eso es lo que le aconsejo a la gente, enfocarse en los estudios, en su porvenir, ser emprendedor, tener proyectos, pero no despegarse de dos cosas, de Dios y de la humildad, que sin esas dos cosas es difícil que podamos llegar hacia la cima. Es decir, que gracias a ustedes y a seguir viviendo esta nueva etapa que Dios mediante. nos ha dado la oportunidad de contar con instituciones como Cooperativa La Altagracia para que podamos estar orientados, estar formados, y además la facilidad de poder adquirir los centavitos Claro. de la forma que sea. Gracias. Palabras de don Pedro Rodríguez. Esto fue Podcast. Gracias, familia, por una vez más. Hasta la próxima. Pulsa aquí y conoces más de nuestros contenidos.